Ahora escucharás la parábola más profunda del Tao. Medita sobre ella. El príncipe del reino de Wu tomó una embarcación hasta una montaña habitada por monos. En cuanto estos lo vieron, huyeron presos del pánico, y se ocultaron en las copas de los árboles. No obstante, uno de ellos permaneció completamente despreocupado, balanceándose de rama en rama, mostrando sus habilidades. El príncipe le disparó una flecha, pero el mono atrapó diestramente el dardo en el aire. Ante tal cosa, el príncipe ordenó a sus servidores que llevasen a cabo un ataque concertado. Un instante después, el mono fue atravesado por numerosas flechas, y cayó muerto. Entonces el príncipe se volvió hacia su compañero Yenpui, y le dijo: ¿Has visto lo que ha pasado? Este animal quiso exhibir su inteligencia. Confió en sus propias habilidades. Creyó que nadie podía tocarlo. Recuérdalo. No confíes en la distinción y el talento al tratar con los hombres. Cuando regresaron a casa, Yenpui se convirtió en discípulo de un sabio, y se deshizo de todo lo que le convertía en alguien tan distinguido. Renunció a todos los placeres. Aprendió a ocultar toda distinción. Al cabo de poco tiempo, nadie del reino supo qué hacer con él. Y por ello fue objeto de su admiración. Esta historia contiene una de las claves secretas más profundas del Tao. En la parábola se dice: el príncipe del reino de Wu tomó una embarcación hasta una montaña habitada por monos. Ahora bien, Lao Tse siempre observaba a los monos, ya que todo este mundo no es sino una montaña habitada por monos. Los monos están por todas partes. ¿Cuál es la característica principal de un mono? ¿Cuál es el rasgo más acusado de los monos? Copiar, imitar. Gurdjieff solía decir que no te puedes convertir en hombre a menos que dejes de ser un mono, y tenía razón. Alguien le preguntó: ¿cuál es el rasgo característico de los monos? Y respondió: copiar, imitar. El mono es el imitador perfecto. ¿Qué habéis estado haciendo durante toda vuestra vida? ¿Habéis sido hombres, o monos? Imitáis, miráis qué es lo que hacen los demás a vuestro alrededor, y hacéis lo mismo. Miráis a alguien que camina de una cierta manera, e intentáis hacerlo vosotros también. Alguien lleva un vestido determinado, y también queréis tenerlo. Alguien se ha comprado un coche, y os gustaría tenerlo. Ninguno de vosotros se para nunca a pensar en lo que realmente necesita. Si así lo hicieseis, la vida se convertiría en una existencia gozosa, porque en realidad no hay muchas necesidades. Imitar os llevará por un camino que no llega a ningún sitio. No se necesita gran cosa, solo existen unas pocas necesidades. Si os dedicáis a vuestras necesidades, entonces os sentiréis satisfechos. Contentarse es algo fácil, porque las necesidades son escasas. Pero si imitáis, entonces aparecen millones de necesidades innecesarias, y satisfacerlas es imposible. Uno empieza a vivir las vidas de todo el mundo, y se olvida de que está aquí para dedicarse a sus cosas, convirtiéndose en un imitador. Cada uno está aquí para colmar su propio destino, y ese destino es algo individual, no es de nadie más. Habéis nacido en esta existencia para satisfacer un destino particular, que no puede llevar a cabo nadie más. Ni Buda, ni Jesús pueden hacerlo, solo tú puedes. Y resulta que no haces más que imitar. Por eso los hinduistas dicen que a menos que dejes de imitar, te verás abocado a una existencia tras otra. Esa es la teoría del renacimiento. Naceréis una y otra vez, a menos que colméis vuestro destino. A menos que florezcáis, deberéis regresar. Pero ¿cómo se puede florecer si todo lo que se hace es imitar? ¿Veis un músico y queréis ser músicos? ¿Veis un actor y queréis ser actores? ¿Veis un médico y eso es lo que queréis ser? Nada más que eso. Nadie puede convertirse en vuestro ideal, porque nadie más es como cada uno de vosotros. Amad al Buda, el Buda es hermoso, pero no lo imitéis o erraréis. Jesús es maravilloso, pero ya no es necesario, la existencia ya ha colmado ese destino, esa obra ya está realizada. Jesús ya ha florecido. Por eso no regresa nadie que ya haya florecido. Amad a Jesús, pero no seáis sus imitadores, o acabaréis insatisfechos, miserables y angustiados. No se puede seguir a nadie. Podéis aprovechar las indicaciones, pero hay que permanecer muy alerta. Las indicaciones no tienen que convertirse en imitaciones ciegas. Si veis a un Buda, tomad su manera de florecer como una indicación. ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué ha hecho? Tratad de entenderlo, y absorber esa comprensión. Poco a poco empezaréis a sentir vuestro camino. No será como el del Buda, no puede ser, será totalmente distinto. Pero absorber al Buda os será de ayuda.
Tendréis que crecer a vuestra manera, pero absorberlo os hará más comprensivos. Esa es la diferencia entre un auténtico discípulo y un seguidor falso. Un discípulo es algo completamente distinto de un seguidor, y me gustaría deciros que seáis mis discípulos, pero no mis seguidores. Hay que saber que disciplina es aprendizaje. La raíz de la palabra disciplina proviene de aprendizaje. Un discípulo es alguien que está listo para aprender. Un discípulo es alguien que está preparado para absorber. Un discípulo es alguien que está abierto, que es receptivo. No es un antagonista, no pelea ni discute. Trata de comprender, y cuando se trata de comprender, la cabeza deja de funcionar. Porque la cabeza puede hacer dos cosas: o pelea, o imita. Puede convertirse en un seguidor ciego, o en un enemigo ciego, pero nunca en un discípulo. Un discípulo es totalmente diferente, porque no está orientado por la cabeza. Un discípulo lo está por el corazón. Ama al maestro, lo absorbe, y luego sigue su camino. Se trata de algo muy indirecto, muy delicado. No es directo. No se puede simplemente mirar al maestro, y hacer cualquier cosa que él haga, entonces uno se convierte en un seguidor. No se puede simplemente aprender las palabras, y luego empezar a repetirlas. Entonces te conviertes en un seguidor, y el esfuerzo está en la cabeza, y la cabeza es justamente el problema. Cuando no se pelea, y no se está a la búsqueda de alguien a quien imitar, la conciencia desciende de la cabeza al corazón. Entonces se está abierto, y simplemente enamorado. Eso es lo que significa fe, confianza. No es ni creer, ni dejar de creer. No penséis que la confianza y la fe son creencias, porque no lo son. Las creencias están en la cabeza, las dudas están en la cabeza. La confianza está en el corazón. No tiene nada que ver con creer o dudar. Creer o no creer no significa nada, simplemente se ama. Mirad una rosa. ¿Creéis o dudáis de ella? No hacéis nada, simplemente la miráis. Nadie es un seguidor, nadie está en contra. El sol sale por las mañanas. ¿Qué hacéis? ¿Cerráis los ojos porque sois incrédulos, o bien seguís el camino del sol todo el día, porque sois seguidores? Tanto de una manera como de otra acabaríais locos. Así que simplemente disfrutáis, absorbéis la mañana, su frescor, la juventud del día, la novedad. Con el sol todo parece revivir. Disfrutáis de la vida, y esta revive a través vuestro. Miráis a una rosa, y algo de la rosa llega a vuestro corazón. Fuera, la rosa florece, y en vuestro interior el corazón también empieza a florecer. Llegáis ante un maestro, un Buda, un Jesús, un Lao Tse. ¿Qué hacéis? Haced lo mismo que harías con una rosa, o con el amanecer, no necesitáis seguir, ni no seguir, solo absorber. Las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos fueron: comed mi carne y bebed mi sangre, dejad que fluya en vuestra sangre, absorberme. Cuando dijo, comed mi carne, se refería a comprenderlo, y entonces contaréis con vuestra propia luz interior. Un maestro auténtico nunca da reglas, da discernimiento. Nunca muestra el camino, nunca dice que este es el camino y que lo sigáis. Simplemente os da la luz, y dice: ahora tomad la luz, y penetrad en la oscuridad. Esa luz os mostrará el camino. Un maestro falso os da un mapa. Dice: este es el mapa, no os perdáis, seguid este mapa. Nunca os da la luz. Si contáis con la luz, no hay necesidad de ningún mapa, porque hallaréis vuestro propio sendero. Y el sendero de cada uno será diferente, porque todo el mundo es diferente. Permitid que esta noción penetre en vuestro corazón. No hay dos personas iguales, no puede ser. La existencia no es repetitiva, ni se agota. La existencia sigue floreciendo a través de nuevas singularidades. Todo el mundo es extraordinario, no hay necesidad de demostrarlo. Si queréis demostrarlo, os convertiréis en un mono, no en un hombre. Dejad de copiar. Copiar es fácil. Comprender es difícil. Por eso se copia, porque es fácil. Solo hay que seguir una regla. No necesitáis comprender nada. Se da una regla bien definida, y se sigue. La gente me dice: denos reglas bien definidas que podamos seguir. Lo que están diciendo es: no vamos a crecer, no vamos a madurar por nosotros mismos. Usted solo tiene que darnos reglas definidas. ¿Qué comer, qué no comer, cuándo levantarnos por la mañana y cuándo acostarnos? Ofrézcanos reglas bien definidas que podamos seguir. Queréis convertiros en monos, no en hombres. Un hombre nunca pediría reglas bien definidas, pediría comprensión para poder hallar su propio camino, para así moverse en el mundo. No necesita llevar un mapa, ni brújula.
La luz interior le mostrará el camino. Y hay belleza porque existe libertad. Cuando no hay libertad, no hay belleza. La servidumbre, la esclavitud, es lo peor del mundo. La historia continúa. En cuanto estos monos lo vieron, huyeron presos del pánico, y se ocultaron en las copas de los árboles. No obstante, uno de ellos permaneció completamente despreocupado, balanceándose de rama en rama, mostrando sus habilidades. Ese mono debía ser el líder de los monos, una especie de presidente, de primer ministro. ¿Cómo podría huir un líder, igual que el resto de los mortales? ¿Cómo podría un líder, un auténtico líder, seguir el ejemplo de los monos corrientes? Tenía que exhibirse, demostrar su fuerza. De otra manera, se habría quedado sin prestigio a los ojos del resto de los monos. Si quieres seguir siendo un líder, tienes que ser duro. Si quieres ser un líder, hay que demostrarlo. Todos los líderes políticos están siempre demostrándolo, exhibiéndose. Nunca vemos sus auténticos rostros, nadie los ve. Ni siquiera sus esposas e hijos. Son tan eficientes que nadie sabe quiénes son. Siempre están alardeando. Se dice que cuando un político dice sí, en realidad significa tal vez. Si dice que tal vez, quiere decir que no. Y si dice que no, es que no es un político. Diga lo que diga, nunca quiere decir lo que dice. Sea lo que quiere decir, nunca lo dice. Y a través de un político uno se puede comprender a sí mismo. El líder solo es una imagen aumentada del seguidor, y siempre es fácil ver las cosas en una imagen aumentada. Con una lupa siempre se ve mejor. Está bien tratar de comprender a los líderes de los hombres, porque todos ellos son grandes monos. ¿Creéis que sois vosotros los que los seguís? En realidad, son ellos los que os siguen. Un líder es siempre un seguidor de sus propios seguidores, porque siempre tiene que estar pendiente de lo que hacen, y a dónde van. Debe saber de antemano en qué dirección sopla el viento, para poder adelantarse. Ahora una anécdota. En una ocasión, Benjamín se dirigía a algún lugar en su burro, que iba a buen ritmo. Un amigo le preguntó: ¿A dónde vas, Benjamín? Él dijo: si quieres que te diga la verdad, no lo sé. No me lo preguntes a mí, pregúntale al burro. El amigo dijo: no comprendo. Benjamín respondió: eres amigo mío, así que te seré franco. Este burro es tenaz y testarudo, y siempre está creando dificultades. Cuando paso por un mercado o una población, si insisto en que debemos ir por este lado, él insiste en ir por otro. Y cuando vamos de mercado, entonces resulta ridículo, soy el hazmerreír de todo el mundo. La gente me dice que ni siquiera me sigue mi propio burro. Así que me he propuesto ir donde él quiera ir. Así todo el mundo pensará que el burro me sigue, aunque no sea cierto. Pero el burro es feliz, y mi prestigio está a salvo. Todo gran líder no hace sino seguir a sus seguidores. Lo único que tiene que hacer es enterarse de dónde sopla el viento, y adelantarse. Ese es el secreto de ser un gran líder, ser capaz de saber qué quiere la gente. Hay que ofrecerles un eslogan antes de que sean conscientes de lo que quieren, de esta manera te seguirán. Este mono debía ser un líder. Así que tenía que demostrar que no tenía miedo, ni siquiera de un gran príncipe. Los otros monos habían huido, esos pobres monos normales y corrientes, pero él no era ni normal ni corriente, era todo un rey. Debía sobresalir, debía quedarse allí. Así obtendría más prestigio a los ojos del resto de los monos. La parábola continúa. El príncipe le disparó una flecha. Ahora bien, vuestros príncipes tampoco son muy diferentes. Eso era insultar al príncipe. El mono se comportaba de manera insultante. Era natural que todos los monos hubieran salido corriendo. Llegaba un gran príncipe, y ahí estaba ese mono, tratando de pavonearse, demostrando que era un tipo duro. No, eso no podía permitirse, porque el príncipe contaba con sus propios seguidores. El príncipe tenía que ocuparse de los otros hombres, de lo que podían llegar a pensar, si ni siquiera a un mono le importaba la presencia del príncipe. Así que el mono debía morir. La lógica es la misma. En la historia se dice: pero el mono atrapó diestramente el dardo en el aire. Ante tal cosa, el príncipe ordenó a sus servidores que llevasen a cabo un ataque concertado. Este mono parecía muy arrogante, muy egoísta. El príncipe pudo ver el ego del mono, pero no el suyo propio. Y eso es lo que sucede en todo el mundo. En toda relación siempre se ve el ego del otro, pero no el propio, y el otro ve tu ego, pero no el suyo. Esta es una historia escrita por un hombre. Si la hubiera escrito un mono, sería totalmente diferente. Imaginad un Lao Tse entre los monos, escribiendo la historia.
Habría dicho que el príncipe era muy arrogante y violento, porque el mono no hacía nada erróneo, solo se divertía. ¿Por qué tenía que ofenderse el príncipe? ¿Por qué había decidido que el mono tenía que morir? El príncipe debe haber sido una persona muy egoísta. Intentó matar al mono, y este solo intentaba defenderse. Si consideráis la historia desde el punto de vista del mono, sería otra, pero la base es la misma, y eso es lo que siempre ocurre. Un hombre de sabiduría siempre considera todos los problemas también desde el punto de vista del otro. Ahora bien, la unidad básica de vida, esposa y marido, son los que tienen los más graves problemas. Demasiada tensión, demasiado ego, demasiada falsedad, para finalmente convertirse en un infierno. En estos casos siempre es sugerible que se pongan en el lugar del otro, al menos durante un día, que la esposa se convierta en el marido, y que el marido adopte el papel de la esposa. Que intenten ingeniárselas así durante 24 horas, y luego les parecerá muy fácil comprender al otro. Intentadlo aunque solo sea durante una hora, dialogando como si fueseis el otro, y os sentiréis muy relajados. Hay que ser suficientemente flexible como para saber lo que el otro siente en cada momento. El marido llega a casa y dice algo que le parece de lo más normal, pero la esposa se siente ofendida. Él no comprende qué ha ocurrido, no ha dicho nada. Solo tiene que meditar un instante, ponerse en el lugar de la esposa, pensar que se es la esposa, y que llega el marido diciendo la misma frase. ¿Cómo se sentiría? De entrada, entendería perfectamente a la esposa, comprendería por qué se ha sentido así. Y si podéis comprender al otro, también podréis entenderos mejor a vosotros mismos. El otro siempre os considera un egoísta. Vosotros nunca lo veis así, porque estáis ciegos para con vosotros mismos. El príncipe también estaba ciego. Vio que el mono trataba de exhibirse, pero no puede darse cuenta de que él mismo se sentía ofendido. Que se exhiba. Los monos son monos, que se divierta. No está haciendo ningún daño. Solo salta de rama en rama, balanceándose, jugando. Que juegue. ¿Por qué le importaba tanto eso al príncipe? Se sintió insultado, sintió que el mono intentaba decir, no eres nadie. A mí me tienes sin cuidado que vengas. Puedes ser un príncipe de los hombres, pero a los monos nos da igual. Y yo también soy príncipe, y tú no eres nadie para mí, ¿acaso te puedes balancear de rama en rama? Se dice que el hombre es la evolución del mono, pero soy de la opinión de que si les preguntásemos a los monos, dirían que el hombre no es una evolución, sino un descenso del mono. Mirad, los monos son más fuertes, y pueden hacer bastantes cosas que vosotros no podéis hacer. Son bastante más felices, y disfrutan más de la vida. Así pues, ¿qué habéis ganado con vuestra evolución? ¿Los juguetes electrónicos? ¿Las bombas atómicas? ¿Por qué creéis que eso es una evolución, un crecimiento, un desarrollo? Preguntad a los monos, y se reirán pensando que estáis locos. Ni siquiera podéis trepar un árbol como un mono. El príncipe es más violento que el mono, porque el exhibicionismo del mono solo pregunta, ¿por qué quieres matarme? Pero el hombre es más violento que cualquier animal. En Tokio hay un zoológico. Si alguna vez vais a Tokio, no os lo perdáis. Hay todo tipo de animales salvajes, cientos de jaulas, y hay una última jaula en la que aparece un cartel que dice, el animal más peligroso de todos. Pero está vacía. Si miráis, lo encontraréis, porque la jaula no es sino un espejo. El mono era inocente en su ego. Los animales tienen sus egos pero todavía son inocentes, no son muy violentos. Pero el hombre es violento, el hombre parece ser el único animal violento. Tigres y leones matan, pero solo para comer, nunca con otros propósitos. El hombre mata no solo para comer, disfruta matando. La caza es un deporte para él. Mata por matar, y ningún animal del mundo mataría a sus propios hermanos y hermanas. Un león no matará a otro león, un mono tampoco matará a otro mono como él. El hombre es el único animal que mata a otros hombres. En todos los animales existe una protección innata. Los zoólogos dicen que todo animal cuenta con un mecanismo incorporado para no matar a la misma especie. Pero parece que en el hombre se estropeó algo, mata a su propia especie. En el mundo animal no existe la guerra, aunque los individuos pueden luchar. Los animales comprenden mejor. Si dos perros luchan, más tarde o más temprano, al cabo de pocos minutos, llegan a un acuerdo. El hombre nunca llega a un acuerdo. Parece que no se queda tranquilo si no mata. Incluso los perros son más listos. Si dos perros ladran, se enseñan los dientes, saltan sobre el otro.
Solo están tratando de saber quién es el más fuerte. Es una pelea fingida. Todavía no han empezado, pero no obstante, cuando uno de ellos siente que no es lo suficientemente fuerte, sabe que luchar no tiene sentido. Así que lo señala con la cola, dice: alto. Y entonces todo se acaba así, han llegado a un acuerdo. Se ha establecido una jerarquía, el más fuerte acabaría ganando, claro, así que, ¿para qué empezar una pelea innecesaria? Solo el hombre se muestra estúpido, el animal más estúpido de todos, porque nunca cree que el débil saldrá perdiendo, y que el fuerte ganará. Son matemáticas simples, así que si el fuerte acabará ganando, ¿para qué luchar? No es necesario. Hitler podía ladrarle a Stalin, y Stalin podía ladrarle a Hitler, y ambos podían llamar a sus matemáticos, y contar quién tenía más aviones y más bombas. En pocos minutos podrían haber arreglado sus diferencias. Solo tenían que hacerlo con la cola. No era necesario empezar una guerra, porque una guerra solo demuestra lo que ya se ha visto de antemano, es decir, quién es el más fuerte. ¿Para qué tanto derroche? ¿Para qué tal desperdicio de seres humanos? Pero no, es imposible. Los seres humanos son tan egoístas que incluso el débil se cree que va a ganar. Ningún animal se engaña tanto. Las peleas fingidas están ahí para dilucidar quién es el más fuerte, y luego se acabó. Eso no quiere decir que el perro que baja la cola sea un cobarde. No, simplemente es listo. Es débil, así que ¿para qué perder el tiempo peleando? Ha llegado a esa conclusión, y la ha alcanzado de manera inocente, sin derramamiento de sangre. Si peleasen, acabarían llegando a la misma conclusión. ¿Para qué ir a la guerra? Así está mejor. La historia dice: ante tal cosa, el príncipe ordenó a sus servidores que llevasen a cabo un ataque concertado. Menuda tontería. Necesitan llevar a cabo un ataque concertado para matar a un mono, muchos hombres atacando al mono por todas partes. La historia continúa. Un instante después, el mono fue atravesado por numerosas flechas, y cayó muerto. Y el príncipe se debe haber sentido muy bien, debe de parecerle que ha conseguido algo. Pero fijaos cuánta tontería, un ataque concertado con tanta gente, pues el príncipe no debía estar acompañado de menos de 100 personas. 100 personas matando a un mono, y eso les hace sentirse bien, victoriosos. ¡Qué estupidez! En la historia se dice: entonces el príncipe se volvió hacia su compañero Yenpui. Fijaros cómo incluso en medio de tanta estupidez somos capaces de querer demostrar que somos sabios. El príncipe ha matado innecesariamente, y de ninguna manera a eso se le puede llamar una victoria. Matar un mono mediante un ataque concertado de 100 hombres con flechas, y el mono estaba desarmado, desnudo, carente de toda protección. ¿Es eso una victoria? De ninguna manera, ni siquiera es tener vergüenza. Porque normalmente, cuando luchamos con un guerrero, ofrecemos al otro un arma. Debe contar con una espada. Con la misma protección. Todos ellos estaban protegidos, pero no obstante, mataron a un animal inocente. El príncipe es un estúpido, pero fijaros en su consejo. Incluso en nuestra estupidez somos capaces de creernos listos. ¿Qué dijo? Le dijo a su compañero, Yenpui. ¿Has visto lo que ha pasado? Este animal quiso exhibir su inteligencia. Confió en sus propias habilidades. Creyó que nadie podía tocarle. Recuérdalo. No confíes en la distinción y el talento al tratar con los hombres. Este es uno de los puntos más sutiles que conviene comprender. Siempre nos la pintamos para aconsejar a los demás, pero cuando estamos en la misma trampa, con los mismos problemas, en la misma crisis, ya no somos tan listos. Si alguien nos viene con un problema, le damos un buen consejo. Y el consejo puede ser acertado, pero si tenemos el mismo problema, no somos capaces de darnos ese mismo consejo. ¿Por qué? Pues porque cuando es un problema ajeno, nos sentimos más desapegados. El príncipe veía la estupidez del mono, pero no la suya propia. Y me parece a mí que su estupidez era bastante más gorda que la del mono. Él también había exhibido su destreza, también había demostrado su talento, y no solo frente a los hombres, sino también ante los monos. Exhibió quién era, no era un hombre normal y corriente, era un príncipe extraordinario. No era un mortal común. Y encima le da un consejo a su amigo. No confíes en la distinción y el talento al tratar con los hombres. Pero tenía razón. Y resulta que, como ocurre en tantas ocasiones, ese amigo aceptó el consejo, y todo su ser quedó transformado. El príncipe siguió siendo el mismo. Así que si tenéis capacidad para aprender, también podéis hacerlo de los estúpidos.
Si no podéis aprender, ni siquiera servirá la presencia de un Buda, porque no aprenderéis nada. Y a veces resulta que la gente que os aconseja, sigue siendo la misma. Pero si vosotros podéis aprender, entonces podréis transformaros. Que puedas ofrecer un buen consejo a los demás, no quiere decir que hayas penetrado esa verdad. Eso está bien. El consejo es estupendo, y el Tao dice lo mismo. El Tao tiene la misma enseñanza, pero no con la misma mente que el príncipe. Lao Tse ha puesto la enseñanza en boca del príncipe, pero el príncipe es como un erudito, que conoce las palabras, pero que no las ha realizado. No es una experiencia viva, solo doctrina. El príncipe debe haberlo escuchado en alguna parte, de alguna fuente taoísta, porque esta es una de las claves. El príncipe dijo: ¿has visto lo que ha pasado? Este animal quiso exhibir su inteligencia, confió en sus propias habilidades, y creyó que nadie podía tocarle. Recuérdalo. No exhibáis, no demostréis nada. Si no, causaréis y provocaréis problemas innecesarios. Puede que os impliquéis tanto en ello que acabe causando vuestra muerte. No confíes en la distinción y el talento al tratar con los hombres. Este consejo salió de boca del príncipe. El amigo era realmente un hombre sabio, porque no le preocupaba si el príncipe practicaba lo que decía. Y en la vida no debéis preocuparos. Basta conseguir el consejo y transformarse, pero resulta que os preocupáis. ¿Qué sentido tiene pensar en las botellas? Dejadlas en paz, y tomad el contenido. ¿Qué sentido tiene interesarse por el contenedor? Prueba el contenido, y si es bueno, olvídate del contenedor. El príncipe estaba en la misma situación que el mono, incluso peor, pero pronunció uno de los secretos de las enseñanzas taoístas. Puede haberlo leído, se lo pueden haber enseñado, y de repente la situación provoca que lo exponga. Así que le dice a su compañero: no demuestres nada. No te conviertas en un exhibicionista. O tendrás problemas. Y no confíes en la distinción y el talento al tratar con los hombres. ¿Por qué? Porque todo hombre es un egoísta. Si dependes de tu talento, acabarás teniendo problemas, porque te crearás enemigos. Si dependes de la distinción, te buscarás problemas, porque te harás enemigos a diestra y siniestra. Nadie quiere que seas superior a ellos. Siempre que demuestras tu talento, estás demostrando que el otro no es lo suficientemente bueno, y por ello se ofenderá. Recuerda que el príncipe se ofendió solo porque el mono se balanceaba en los árboles. Si pones de manifiesto tu distinción, si dices que eres algo, si tratas de demostrar tu talento de manera sutil, todo el mundo se sentirá ofendido. Y no podrán perdonarte. Se tomarán la revancha. Las masas se vengan de todos los hombres distinguidos. Jesús fue crucificado porque las masas no pudieron tolerar su superioridad. No pudieron tolerar a este hombre de calidad. Era extraordinario, y por eso tuvieron que matarlo. Atenas no pudo soportar a Sócrates. Era extraño, una de las mentes más singulares jamás nacida, tan penetrante que nada podía comparársele. Atenas no pudo tolerarlo, todo el mundo se sintió ofendido. Lao Tse dice: permanece oculto. Hay que recordar que ningún maestro taoísta ha sido crucificado, o envenenado. Nunca. Porque no confían en el talento. Nunca dicen que son diferentes del resto. Nunca dicen que son más elevados, más divinos, más santos. No, nunca dicen nada. Se comportan de una manera que hace que todos los que están a su alrededor se sientan superiores. El mismo Lao Tse vivió una vida normal y corriente, una vida tan estupenda que nadie sospechó que era un hombre de dimensiones extraordinarias. Cuando pasaba por los pueblos, estos ni siquiera se percataban de su paso. En una ocasión un emperador oyó hablar de Lao Tse, y el rumor decía que era un hombre muy sabio. Así que envió a su primer ministro a buscarlo. Pero, ¿dónde encontrarlo? No tenía hogar, ni dirección, era un vagabundo. Lao Tse solía decir que cuando uno se queda en un sitio, es difícil esconderse, y que la gente empieza a sospechar. Como tienes algo, la gente sospecha. Así que lo mejor es dejarlos antes de que se den cuenta, o acabarás teniendo problemas. Por ello vagaba de un lado a otro, sin dirección, sin hogar. ¿Dónde se le podía encontrar? Pero lo intentaron. Cuando el emperador lo ordena, hay que hacerlo. Preguntaron a mucha gente: ¿dónde podemos encontrar a Lao Tse? Hasta que una persona les dijo: eso es muy difícil, nadie lo sabe. Se mueve como el viento, es un misterio, como una nube, con paradero desconocido.
Pero podéis intentarlo, y si algún aldeano dice que conoce a un hombre totalmente normal y corriente, entonces atrapad a ese hombre, porque puede que sea Lao Tse. Y así fue como lo hallaron. En una aldea hubo gente que dijo: sí, hay un hombre que acaba de llegar a este pueblo, un hombre normal y corriente. No hay hombre más corriente que él. Cuando preguntaron dónde estaba, les dijeron: pescando en la orilla del río. Así que fueron a ver a Lao Tse. Le dijeron: el emperador pregunta por ti, y te hemos estado buscando. ¿Vendrás con nosotros a la corte? ¿Querrás convertirte en un miembro del consejo consultivo del rey? Lao Tse dijo: esperad, y dejadme pensarlo. Y al día siguiente, cuando regresaron en busca de la respuesta, ya no estaba en el pueblo. Había escapado. La gente había sospechado, empezaban a saber. Un hombre del Tao se mueve sin identidad. ¿Por qué? Porque si mostráis talento la gente no puede perdonaros. La gente solo puede perdonar a los estúpidos, pero no a los sabios. Por eso crucificaron a Jesús, por eso envenenaron a Sócrates. Ante un Jesús o un Sócrates uno se muestra inferior. ¿Cómo perdonarlos? Es natural, y por eso organizaréis un ataque concertado. Todos haréis un ataque concertado para acabar con un hombre. Entonces os dará la impresión de que os habéis quitado un peso de encima. Un Jesús es tan exquisito, que si se pone a vuestro lado, os hará sentir inferiores. Tiene que esconderse. Esta enseñanza es muy básica. Así se lo dijo el príncipe a su compañero, Yen Pui. La historia continúa. Cuando regresaron a casa, Yen Pui se convirtió en discípulo de un sabio, y se deshizo de todo lo que le convertía en alguien tan distinguido. Renunció a todos los placeres. Aprendió a ocultar toda distinción. Al cabo de poco tiempo nadie del reino supo qué hacer con él. Y por ello fue objeto de su admiración. Ahora bien, este hombre, Yen Pui, era realmente sabio. No se preocupó acerca del mensajero. No le importaba el vehículo. Se limitó a tomar el mensaje. Recordad, vosotros siempre os preocupáis por el vehículo. Si os digo algo, empezáis a preocuparos acerca de mí, de si soy de fiar, de si he realizado lo que os digo. Primero tenéis que convenceros de mí, pero eso es imposible. Fijaros en lo que os estoy diciendo, comprendedlo, y olvidaros de mí por completo. Si lo he realizado o no, es asunto mío, pero no vuestro. ¿Por qué os ha de preocupar tanto? Tenedlo en cuenta, si sentís la fragancia de algo, tomadlo, probadlo, pero probad la medicina, no al médico. No os preocupéis por el médico, preocuparos por la medicina. Porque al fin y al cabo será la medicina la que os cure. Y si es posible hallar la medicina adecuada incluso en manos de un matasanos. Lo contrario es asimismo posible, hallar la medicina equivocada en un doctor de verdad. Lo real, lo auténtico es la medicina. Este hombre, Yen Pui, debe haber sido un hombre muy sabio e inteligente. De otra manera, habría pensado: este príncipe está loco. Me está dando consejos, y él vive con distinción, llevando una vida de lo más exhibicionista. Nadie vive como los reyes, siempre están exhibiéndose, en el trono. Y quieren dejar bien claro que no hay nadie como ellos. Crean una distancia con los mortales ordinarios, una brecha. Uno no puede ir y apoyar la mano en el hombro de un rey. Se sentiría ofendido, diría: ¿qué estás haciendo? ¿Estás queriendo decir que eres igual que yo? Morirías si lo hicieses. Se dice que Hitler nunca permitió que nadie le pusiera la mano en el hombro. Nunca. Ni siquiera un amigo. Nadie podía utilizar su nombre, Hitler. Tenían que llamarle Führer. A nadie se le permitía utilizar su nombre, porque eso habría sido demostrar amistad. Nunca amó a ninguna mujer, porque es muy difícil amar a una mujer y no convertirla en tu igual, es imposible. Y las mujeres son demasiado inteligentes y astutas. Si las amas no solo intentarán ser iguales, sino que probarán a ser superiores, y pueden demostrarlo. Nunca amó a ninguna mujer. Tuvo algunas relaciones, pero nunca una relación amorosa, solo sexual. Y trataba a la mujer como a una sirvienta. No solo como a una sirvienta, sino como a una esclava. Vivió con una mujer durante muchos años, y un día tuvo lugar un pequeño incidente. La mujer quiso ir a ver a su madre, la madre estaba enferma en un hospital, y Hitler dijo que no. Era muy dictatorial. Si decía no, era que no. La mujer pensó que no iba a discutir el asunto, así que cuando Hitler se fue a la oficina, ella podría ir a ver a su madre y regresar. Ningún problema. Así que Hitler se fue a la oficina. La mujer se marchó a ver a su madre, y regresó a casa antes que Hitler.
Cuando este llegó, preguntó en la puerta si su novia había salido. Lo había hecho. Preguntó si había ido al hospital. Luego entró en casa sin preguntar nada, y la mató, le pegó 2 tiros inmediatamente. ¿Qué clase de amor es el que solo puede tolerar la existencia de esclavos? El amor os iguala. Una persona egoísta no puede amar, porque el amor iguala. Solo hay 2 fuerzas que igualan, una es el amor, y la otra la muerte. Cuando amáis a una persona, os convertís en un igual a esa persona. Y si realmente amáis, en ese momento de amor sentiréis que toda la existencia es idéntica. Nadie es inferior y nadie es superior. Todo el mundo es único, diferente, pero nadie es inferior, ni superior. Al amar uno se siente en comunión con toda la existencia. Todo se equipara, todo es igualmente valioso. Y la muerte es el gran igualador. Cuando nos morimos se acaban todas las distinciones, un Hitler muerto es igual que un perro muerto, ninguna diferencia. ¿Veis alguna diferencia entre un perro muerto y un Hitler muerto, o incluso un Buda muerto? No puede haber distinciones, el cuerpo es el mismo, el polvo al polvo. Y aquellos que pueden amar, se pueden convertir, y sentir, en igualdad con toda la existencia, incluso con las piedras. Si estáis enamorados, sentiréis una vibración que indica que todo es igual, incluso las piedras. Entonces ya no hay muerte, porque no podéis morir, ya que estáis unidos a toda la existencia. Esta unidad continuará. La forma desaparecerá. Volveréis a aparecer en nuevas oleadas, floreceréis en nuevos árboles, bailaréis en nuevos seres, pero continuaréis. Esa es una de las cosas más paradójicas. Que sois únicos y no obstante una sola existencia. Esta paradoja no puede ser explicada. Tenéis que experimentarla. Sois únicos, y no obstante, uno con la existencia. En la historia se dice: cuando regresaron a casa, Genpui se convirtió en discípulo de un sabio. No le preocupó si el príncipe seguía su propio consejo, o no. El príncipe continuó igual, como siempre, pero Genpui cambió toda su existencia. Se convirtió en discípulo de un sabio. Y si queréis cambiar vuestra vida, debéis convertiros en un discípulo, porque solo resulta muy difícil, casi imposible. Necesitáis la ayuda de alguien que sepa. Necesitáis confiar en alguien que vaya por delante de vosotros. Disciplina significa aprender de alguien, rendirse a alguien, ser receptivo a alguien. No significa seguir e imitar, sino absorber su comprensión de manera que se ilumine vuestra luz interior. Acercarse a una llama encendida para que pueda encenderse la vuestra. Entonces podréis andar por vosotros mismos, entonces os habréis convertido en un universo. Pero antes de eso resulta difícil encontrar, moverse, llegar al camino adecuado. Cerca de un sabio son posibles muchas cosas imposibles se convierten en posibles, porque un sabio es el único milagro en el mundo. Vive en el cuerpo, y ya ha dejado de ser el cuerpo. Está aquí, con vosotros, pero ha dejado de estarlo. Os toca y no obstante, entre vosotros existe una distancia vasta e infinita. Un sabio es el único milagro. Si vivís a su alrededor, en silencio, absorbiendo, bebiendo de su vino, empezaréis a sentir el milagro, y que también ha empezado a cambiarlo. Es como cuando estáis enfermos, y os vais a Suiza. ¿Qué puede hacer Suiza? Pero el clima es saludable, en ese clima saludable la enfermedad no puede persistir. Vuestra enfermedad necesita un respaldo, y en Suiza no lo encuentra, así que cesa. Sin apoyo se viene abajo. Cerca de un sabio se os cambia el clima. Vivís con personas tan ignorantes como vosotros, vivís en un cierto clima, en un cierto ambiente. Entonces llegáis cerca de un sabio, y cambiáis de clima. Habéis llegado al Himalaya, a los Alpes, a Suiza. Ahora el clima es diferente, ahora vuestra enfermedad no hallará respaldo. Poco a poco os arrebatará todos los apoyos. Sin los apoyos, la enfermedad fracasa. Y cuando no hay enfermedad, florece la buena salud. Todo lo que hace falta es apartar la enfermedad, porque la salud ya está ahí, no es algo que se os dé. Para que la salud florezca solo hay que apartar la enfermedad. El clima cambia cerca de un sabio. Pero hay que estar abierto. Si vais a Suiza y vais con una armadura de acero alrededor, no cambiaréis, porque vuestra armadura de acero llevará su propio clima interior. Id al sabio sin ninguna armadura, sin defensas, ese es el significado de la rendición. Ya date cuenta. Todo lo que hacemos en nuestra vida es aprender a ser distinguidos. Cómo ser el primero de la clase, de la universidad, cómo obtener una medalla de oro, cómo ganar el Nobel, cómo sobresalir en una u otra manera, en cualquier cosa.
Toda la educación, la cultura y la civilización, os enseña a ser alguien, a sobresalir, y el Tao dice: no sobresalgas, abandona todo lo que es distinguido. Sé ordinario, sé simple. Lo sencillo es lo adecuado. Ser normal y corriente es lo adecuado. Si quieres ser extraordinario, sobresaliente, entonces siempre estarás intranquilo y tenso, porque siempre habrá que demostrar algo. Hay que convencer a los demás, y toda tu vida será pura indecisión. Y la indecisión siempre llega acompañada de un titubeo interior, de un temblor. El Tao dice que cuando nadie sabe qué hacer contigo, cuando eres tan corriente que nadie sabe qué hacer de ti, que nadie sabe para qué sirves, cuando no se te puede utilizar para nada, de tan corriente que eres, sin talento alguno, entonces, se revela el auténtico misterio a través de ti. Entonces te conviertes en un gran misterio. Cuando no puedes ser utilizado, te conviertes en divino. ¿Cuál es el significado? Siempre que te usan, te conviertes en una cosa. Cuando no puedes ser usado, te conviertes en persona. Una persona no tiene utilidad alguna. Si alguien te pregunta quién eres, respondes: soy médico. ¿Qué quiere decir eso? Significa que la sociedad te está utilizando como médico. Es una función, no una personalidad. No es tu persona, ni tu ser, es una utilidad. La sociedad te utiliza como doctor. Alguien es carpintero, otro es zapatero. ¿Es eso vuestro ser, o solo una utilidad de la sociedad? La sociedad os está utilizando como una cosa, y cuanto más valiosa es vuestra utilidad, más os valora la sociedad. Pero si abandonáis todos vuestros talentos, si os convertís en alguien tan corriente que nadie sabe qué hacer con vosotros, que nadie puede utilizaros, entonces estaréis más allá de la sociedad. Ya no seréis una cosa, os habréis convertido en una persona. Y eso no significa que no vayáis a hacer nada. Lo haréis, pero nadie os utilizará. Lo haréis por vosotros mismos. Será vuestro florecimiento. Una rosa florece, no para quienes pasen junto a ella, ni para quienes la miren, ni para quienes vayan a oler su fragancia. No. Florece por sí misma. Un hombre del Tao florece por sí mismo. Es como una rosa, no es un servicio público. Pero un hombre que nunca ha conocido a su ser más interno, siempre es como una cosa, siempre está como en el escaparate de una tienda. Siempre a la espera de que llegue alguien, y utilice sus certificados, distinciones y talentos. Siempre gritando: venid y utilizadme, convertidme en algo. Soy una cosa muy valiosa, nunca hallaréis nada mejor. Venid y utilizadme. Así os pasáis la vida. Y si eso es lo que pedís, entonces os convertiréis en una cosa. Un hombre del Tao abandona toda distinción, quema todos los certificados, destruye todos los puentes. Es en sí mismo, se convierte en una flor. Y ese florecimiento no tiene propósito, carece de toda utilidad. Muchos se benefician de él, pero no sucede por ellos, es por sí mismo. Un hombre así ha alcanzado su propio destino. Entonces hay realización. Siendo una cosa siempre, os quedaréis sin realizar, porque para eso hay que ser una persona, una auténtica persona. No tenéis que ser una cosa, no hay que ser un marido, porque un marido es una cosa. No hay que ser esposa, porque ser una esposa es tener una utilidad. Solo sed una flor, entonces podréis amar. Pero no hay necesidad de ser un esposo, ni una esposa. Podéis compartir, pero no hay necesidad de anunciarlo. Una flor florece, no necesita ningún tipo de propaganda. Si alguien comparte su placer y felicidad, pues estupendo. Si nadie pasa por allí, pues estupendo también. Cuando se florece en sí mismo, todo está bien, nada es erróneo. Cuando se es algo más, se está a la espera en un escaparate, etiquetado, valorado, catalogado, anunciado, nunca llegaréis a estar realizados, porque una cosa está muerta. Solo las personas están vivas. Estad vivos, sed personas. Y eso es algo que nunca llegaréis a ser si seguís imitando y copiando. Si seguís siendo monos de montaña, nunca seréis nada real, seguiréis siendo lo falso. Descarta toda falsedad, exhibición, demostración. Solo sed corrientes y únicos, y colmad vuestro destino. Nadie puede hacerlo por vosotros. Podéis absorberme, pero no podéis seguirme. Nunca he seguido a nadie, he seguido mi propio camino. Vosotros tendréis vuestro propio camino. Recorreréis un sendero por el que nadie más habrá transitado, y por el que nadie volverá a hacerlo. En el mundo espiritual no quedan huellas, nadie puede seguir nada. Deleitaros conmigo, sed felices conmigo y absorbed. Y eso se convertirá en una luz en vuestro interior, y esa luz os mostrará el camino.
esfuerzo está en la cabeza, y la cabeza es justamente el problema. Cuando no se pelea, y no se está a la búsqueda de alguien a quien imitar, la conciencia desciende de la cabeza al corazón. Entonces se está abierto, y simplemente enamorado. Eso es lo que significa fe, confianza. No es ni creer, ni dejar de creer. No penséis que la confianza y la fe son creencias, porque no lo son. Las creencias están en la cabeza, las dudas están en la cabeza. La confianza está en el corazón. No tiene nada que ver con creer o dudar. Creer o no creer no significa nada, simplemente se ama. Mirad una rosa. ¿Creéis o dudáis de ella? No hacéis nada, simplemente la miráis. Nadie es un seguidor, nadie está en contra. El sol sale por las mañanas. ¿Qué hacéis? ¿Cerráis los ojos porque sois incrédulos, o bien seguís el camino del sol todo el día, porque sois seguidores? Tanto de una manera como de otra acabaríais locos. Así que simplemente disfrutáis, absorbéis la mañana, su frescor, la juventud del día, la novedad. Con el sol todo parece revivir. Disfrutáis de la vida, y esta revive a través vuestro. Miráis a una rosa, y algo de la rosa llega a vuestro corazón. Fuera, la rosa florece, y en vuestro interior el corazón también empieza a florecer. Llegáis ante un maestro, un Buda, un Jesús, un Lao Tse. ¿Qué hacéis? Haced lo mismo que harías con una rosa, o con el amanecer, no necesitáis seguir, ni no seguir, solo absorber. Las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos fueron: embarcación hasta una montaña habitada por monos. Ahora bien, Lao Tse siempre observaba a los monos, ya que, todo este mundo no es sino una montaña habitada por monos. Los monos están por todas partes. ¿Cuál es la característica principal de un mono? ¿Cuál es el rasgo más acusado de los monos? Copiar, imitar. Gurdjieff solía decir que no te puedes convertir en hombre a menos que dejes de ser un mono, y tenía razón. Alguien le preguntó: ¿cuál es el rasgo característico de los monos? Y respondió: copiar, imitar. El mono es el imitador perfecto. ¿Qué habéis estado haciendo durante toda vuestra vida? ¿Habéis sido hombres, o monos? Imitáis, miráis qué es lo que hacen los demás a vuestro alrededor, y hacéis lo mismo. Miráis a alguien que camina de una cierta manera, e intentáis hacerlo vosotros también. Alguien lleva un vestido determinado, y también queréis tenerlo. Alguien se ha comprado un coche, y os gustaría tenerlo. Ninguno de vosotros se para nunca a pensar en lo que realmente necesita. Si así lo hicieseis, la vida se convertiría en una existencia gozosa, porque en realidad no hay muchas necesidades. Imitar os llevará por un camino que no llega a ningún sitio. No se necesita gran cosa, solo existen unas pocas necesidades. Si os dedicáis a vuestras necesidades, entonces os sentiréis satisfechos. Contentarse es algo fácil, porque las necesidades son escasas. Pero si imitáis, entonces aparecen millones de necesidades innecesarias, y satisfacerlas es imposible. Uno empieza a vivir las vidas de todo el mundo, y se olvida de que está aquí para dedicarse a sus cosas, convirtiéndose en un imitador. Cada uno está aquí para colmar su propio destino, y ese destino es algo individual, no es de nadie más. Habéis nacido en esta existencia para satisfacer un destino particular, que no puede llevar a cabo nadie más. Ni Buda, ni Jesús pueden hacerlo, solo tú puedes. Y resulta que no haces más que imitar. Por eso los hinduistas dicen que a menos que dejes de imitar, te verás abocado a una existencia tras otra. Esa es la teoría del renacimiento. Naceréis una y otra vez, a menos que colméis vuestro destino. A menos que florezcáis, deberéis regresar. Pero ¿cómo se puede florecer si todo lo que se hace es imitar? ¿Veis un músico y queréis ser músicos? ¿Veis un actor y queréis ser actores? ¿Veis un médico y eso es lo que queréis ser? Nada más que eso. Nadie puede convertirse en vuestro ideal, porque nadie más es como cada uno de vosotros. Amad al Buda, el Buda es hermoso, pero no lo imitéis o erraréis. Jesús es maravilloso, pero ya no es necesario, la existencia ya ha colmado ese destino, esa obra ya está realizada. Jesús ya ha florecido. Por eso no regresa nadie que ya haya florecido. Amad a Jesús, pero no seáis sus imitadores, o acabaréis insatisfechos, miserables y angustiados. No se puede seguir a nadie. Podéis aprovechar las indicaciones, pero hay que permanecer muy alerta. Las indicaciones no tienen que convertirse en imitaciones ciegas. Si veis a un Buda, tomad su manera de florecer como una indicación. ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué ha hecho? Tratad de entenderlo, y absorber esa comprensión. Poco a poco empezaréis a sentir vuestro camino.
No será como el del Buda, no puede ser, será totalmente distinto. Pero absorber al Buda os será de ayuda. Tendréis que crecer a vuestra manera, pero absorberlo os hará más comprensivos. Esa es la diferencia entre un auténtico discípulo y un seguidor falso. Un discípulo es algo completamente distinto de un seguidor, y me gustaría deciros que seáis mis discípulos, pero no mis seguidores. Hay que saber que disciplina es aprendizaje. La raíz de la palabra disciplina proviene de aprendizaje. Un discípulo es alguien que está listo para aprender. Un discípulo es alguien que está preparado para absorber. Un discípulo es alguien que está abierto, que es receptivo. No es un antagonista, no pelea ni discute. Trata de comprender, y cuando se trata de comprender, la cabeza deja de funcionar. Porque la cabeza puede hacer dos cosas: o pelea, o imita. Puede convertirse en un seguidor ciego, o en un enemigo ciego, pero nunca en un discípulo. Un discípulo es totalmente diferente, porque no está orientado por la cabeza. Un discípulo lo está por el corazón. Ama al maestro, lo absorbe, y luego sigue su camino. Se trata de algo muy indirecto, muy delicado. No es directo. No se puede simplemente mirar al maestro, y hacer cualquier cosa que él haga, entonces uno se convierte en un seguidor. No se puede simplemente aprender las palabras, y luego empezar a repetirlas. Entonces te conviertes en un seguidor, y el esfuerzo. Ahora escucharás la parábola más profunda del Tao. Medita sobre ella. El príncipe del reino de Wu tomó una embarcación hasta una montaña habitada por monos. En cuanto estos lo vieron, huyeron presos del pánico, y se ocultaron en las copas de los árboles. No obstante, uno de ellos permaneció completamente despreocupado, balanceándose de rama en rama, mostrando sus habilidades. El príncipe le disparó una flecha, pero el mono atrapó diestramente el dardo en el aire. Ante tal cosa, el príncipe ordenó a sus servidores que llevasen a cabo un ataque concertado. Un instante después, el mono fue atravesado por numerosas flechas, y cayó muerto. Entonces el príncipe se volvió hacia su compañero Yenpui, y le dijo: ¿Has visto lo que ha pasado? Este animal quiso exhibir su inteligencia. Confió en sus propias habilidades. Creyó que nadie podía tocarlo. Recuérdalo. No confíes en la distinción y el talento al tratar con los hombres. Cuando regresaron a casa, Yenpui se convirtió en discípulo de un sabio, y se deshizo de todo lo que le convertía en alguien tan distinguido. Renunció a todos los placeres. Aprendió a ocultar toda distinción. Al cabo de poco tiempo, nadie del reino supo qué hacer con él. Y por ello fue objeto de su admiración. Esta historia contiene una de las claves secretas más profundas del Tao. En la parábola se dice: el príncipe del reino de Wu tomó una